Abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Romanos, comenzando en el verso 1. ¿Me acompañan en la lectura? Yo leo desde mi Biblia. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Oramos? Señor hermoso, gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de estar en tu palabra. Ha sido un milagro que esta llegue, Señor, a nuestras manos, que suba a nuestro corazón, que nos muestre a Cristo. Te damos tantas gracias, Señor, esta tarde por la oportunidad de estar juntos en lugares distantes, pero con el corazón unido como un solo hombre, preparado por tu Espíritu Santo, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, que nos enseñes y que, Señor, podamos ver las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, tu gloria en ella, como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Esto es lo que oramos, tus discípulos, en el precioso nombre de Jesús, y les decimos así sea. Amén y amén. Chicos, todavía recuerdo cuando Gavita y yo, de 22 años quizás, 22 años y medio, íbamos con quien fue por muchos años también maestro y pastor de la familia Meyer en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en su casa, a estudiar el libro de Romanos. Tengo tan frescas no solamente las imágenes, las memorias, sino los ejemplos de este gran maestro, cómo nos hacía leer, entender, poner en el corazón este grandioso pasaje, grandioso, grandiosísimo. Y a pesar de ser así, también, curiosamente, es uno de los pasajes más controversiales en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de Romanos. Ahora, descansen un poco, porque la controversia está no entre la verdad y el error, sino entre diferentes puntos de vista bíblicos. ¿Entienden? Entonces, como dijera el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico, eh, de verdad estas posibles diferencias que pudiera haber entre discípulos que aman al Señor y su palabra no son esenciales para la salvación, por decirlo así, ¿no? Son diferentes puntos de vista que la misma Biblia permite. Ahora, su servidor ni está capacitado ni está llamado a poner punto final a una controversia como ustedes, amigos míos y discípulos del Señor, pues lo saben. Yo no tengo ni la capacidad, pero tampoco el llamado ni la pasión. Para lo que tengo pasión y quiero seguir creciendo y aprendiendo es para aprender y enseñar a los discípulos a leer mejor su palabra. Entonces, lo único que voy a hacer en este capítulo 7 es dar algunas claves que nos ayuden a pensar y que nos ayuden a enfocarnos en algunas cosas para cada uno de nosotros llegar a sus propias conclusiones, porque yo también considero que cuando una persona se atreve a dogmatizar, repito, entre dos puntos controversiales, pero que la Biblia permite, ¿me entienden? Cuando uno dice, así dice el Señor, y dogmatiza, algunas cosas suceden. Algunas cosas suceden, y no voy a hablar de todas las cosas que suceden, pero lo que yo creo que es grave y triste es que se les roba a los discípulos la oportunidad y el derecho de acercarse por ellos mismos al texto y tomar sus propias conclusiones o de llegar a sus propias conclusiones. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No quiero pues decir esto es así, no quiero usar términos conclusivos. No es ni mi temperamento, ni mi llamado, ni mi pasión. Pero lo que quiero decir es algunas claves de lo que considero yo una mejor lectura para que tú en la soledad de tu casa le des una revisada al texto. Yo les animaría a mis amados hermanos, a quienes también aprecio mucho y admiro mucho, que aman la palabra de Dios, que la conocen, que la trazan muy bien, que nunca
pasemos más tiempo en las herramientas que en la misma Biblia. ¿A qué me refiero? No pases más tiempo en un comentario bíblico para ver diferentes perspectivas. Son importantes, por supuesto, sobre todo las perspectivas a través de la historia de la iglesia. Es muy interesante saber cómo los padres de la iglesia entendían este texto y cómo a partir de San Agustín y esta lucha que él tenía con sus concupiscencias y deseos desordenados, impactó a los reformadores, quienes han concluido en esta porción con su punto de vista santo, que repito, a mí me ha traído mucha esperanza, pero que ahora que ejerzo mi derecho y mi libertad de venir al texto y llegar a mis propias conclusiones, eso dice la Biblia, cada uno esté convencido en su propia mente, ¿no? Me doy cuenta que hay más posturas bíblicas y que también nos llevan a Cristo, a adorarle, a honrarle y llenan nuestro corazón de esperanza. Y sobre todo, yo me inclino, como ustedes saben, en esta lectura más al tema literario, a seguir el trazo de estos megatemas que Pablo está eh, entretejiendo, que llegarán a un gran clímax. Yo siempre he dicho en el capítulo 8, pero con esto de la ley, en el capítulo 12, 13 y en adelante. ¿Se acuerdan? Nuestras primeras preguntas. ¿Es este libro, es esta carta, una carta doctrinal, técnica, llena de información? ¿O es una carta extremadamente práctica, ¿no? Llena de imperativos? Y mientras hemos estado, algunos viernes yo no he podido estar, pero mientras hemos estado, algunos de nosotros, leyendo panorámicamente de principio a fin la carta, nos hemos dado cuenta que son las dos. Y los reformadores, gracias a Dios, en una gran medida nos han ayudado a ver el aspecto doctrinal. Pero hay un aspecto de la justicia de Dios, ya lo empezamos a ver la semana pasada, un aspecto moral, no solamente jurídico, sino moral, donde se espera muchísimo más de los discípulos que solamente un entendimiento. Por supuesto que un correcto entendimiento te va a llevar a una correcta devoción con tus obras a nuestro Dios, ¿verdad? Pero no acaba solamente con entender, sino acaba con el poner por obra lo que entendemos. Bueno, pues acá vamos, ¿les parece? Ya a esta altura de la carta, voy a cerrar esto. Pablo nos ha dejado sentir, y no sé si tú lo has sentido también, que el discípulo de Jesús y la ley tienen una relación tensa. Hay un conflicto. Pablo no ha parado de hablar negativamente acerca de la ley, pero no nos ha dicho por qué. Recordemos un poquito de esta relación quebrantada entre el creyente y la ley. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 20, se nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esta es una alusión al Salmo 143, verso 2, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El capítulo 4, verso 15 dice que la ley produce ira. El capítulo 5, verso 20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y finalmente el capítulo 6, verso 14 nos dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A pesar de que incluso ha llegado a contrastar, sí, Pablo, la ley con la gracia, repito, no nos ha dicho a ciencia cierta el motivo de tal rompimiento o quebrantamiento, si tú quieres, para no ser tan dramático, ¿no? El apóstol Pablo, pues, recordemos, era alguien que se consideraba irreprensible a la luz de las demandas de la ley. ¿Se acuerdan del capítulo 3 de Filipenses? Está como Moisés que escribe que él era el hombre más manso del mundo. Y Pablo, el más irreprensible de la ley. Ok, muy bien. Filipenses 3, versos 4 al 6 nos dicen, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Se acuerdan? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
Y sigue escribiendo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley. Y aquí empieza a sacar el pedigrí en cuanto a la ley. Fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero no fue sino hasta su encuentro con el Cristo resucitado, ese Mesías que la ley rechazaba y condenaba por ser considerado maldito por Dios al haber muerto por nosotros en un madero. Sí, eso dice la ley. En Deuteronomio 21, 23 nos dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, a la luz de la ley, Jesús está descalificado para ser un Mesías. De repente él, cuando tiene un encuentro con el Mesías resucitado, empieza a tener este conflicto, ¿no? Dentro de él. Se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver las cosas en su correcta perspectiva. Para continuar escribiendo ahí en Filipenses 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. El jactarse en la ley, ¿no? También. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Contexto, o sea, no está hablando de que tuvo por basura su trabajo como talabartero, ¿no? O como esta persona, artesano, construyendo tiendas, sino está hablando del ser irreprensible en cuanto a la ley y ser hallado ya no en la ley, sino en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él pensaba que tenía su propia justicia, pero la Biblia dice que nadie se justifica delante de Dios. En otras palabras, él tenía una relación quebrantada con la ley, como la que describió Estelita hace un momento, como con un esposo abusivo, que después de sus bajezas, su desprecio, su menosprecio, su abuso, ella piensa que tienen una relación preciosa. No, no la tenían preciosa. Nadie puede tener una relación preciosa con la ley porque nadie se puede justificar delante de Dios por la ley. Bueno, aquí en Romanos 7 es donde finalmente Pablo nos va a hacer saber acerca de su decepción, su desencanto, su quebranto con la ley y su nueva relación, una vez que Jesús hizo por él, por ti y por mí, lo que la ley jamás fue capaz de hacer. Por eso yo en esta ocasión tengo 3 reflexiones bien sencillas, otra vez a manera de una mejor lectura. Y titulé esta sección La ley y yo. Me somete, la ley me somete, versos del 1 al 3, versos 4 al 6 me obliga y versos 7 al 11 me mata. Sí, la verdad es que estuve leyendo algunos libros, algunas perspectivas, no muchos reformadores, y no es que me lo sepa, pero en un pasado leía mucho esto y quería ver otras perspectivas. Pero al final del día pasé más tiempo leyendo mi Biblia. Y todo el camino de Tecate acá me vine solamente leyendo mi Biblia y releyendo y releyendo y releyendo y pensando y orando, etcétera, etcétera. Entonces, 3 reflexiones del 1 al 11. Y pensando en me someten. Leemos. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Algo que me llama la atención acá que es digno de observar es que esta sección se la dirige primordialmente a aquellos que conocen la ley. Recuerdan que esta iglesia, esta comunidad en Roma, era una comunidad mixta entre personas gentiles de entre las naciones, pero también personas judías a los que más adelante les va a hablar de las implicaciones del Evangelio como esta reconciliación no solamente vertical con el Padre e individual, sino colectiva y horizontal entre el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces sus interlocutores son los que conocen la ley. Y bueno, aquellos que conocen la ley, basta darle una mirada panorámica a la carta y darnos cuenta
cómo les dedicó bastante tiempo a partir del capítulo 2 a fin de confrontarlos con su jactancia y con su falsa seguridad en, en esta supuesta, o este supuesto ser irreprensible delante de la ley, ¿no? Y por otra parte, bueno, cuando está hablando en esta sección, es interesante porque aquí habla de la ley del pecado, la ley del marido, y entonces, y al final del día habla con la palabra nomos, ¿no? Que es la palabra ley en griego. Entonces, como desde el principio identificamos, es importante observar el contexto para saber a qué ley se refiere. Ahora, aquí tiene el artículo, la ley, y generalmente en el contexto, y usando con el artículo, se trata de la Torá. Pero no solamente se trata de la Torá como los 5 libros del Pentateuco, de la ley de Moisés, sino básicamente se trata con este pacto, de este pacto que Dios estableció con su pueblo al darles la ley cuando el pueblo se comprometió a cumplir de principio a fin toda la ley. Fue un pacto condicionado a la obediencia, pacto que no pudieron cumplir, que fallaron y que invocó estas bendiciones, estas maldiciones de Deuteronomio 8, incluyendo el exilio de la tierra que Dios les había dado a sus padres, ¿no? Entonces, a eso se refiere a la ley. Estos 5 libros y esta ley que Dios le dio a Moisés, con la cual él estableció un pacto y ellos voluntariamente se comprometieron a cumplir, y como dice Levítico 18:5, y al cumplirlo, vivir. Muy bien, porque la mujer, y entonces aquí viene una interesantísima ilustración, muy, muy buena ilustración que necesitaríamos, chicos, leerla, releerla y pensarla mucho, porque ya, repito, Estelita nos habló con mucha claridad acerca de lo que dice el verso 1. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. No lo respeta, no le anima, no lo consuela, no produce vida. ¿Qué hace? Es enseñorear. Y alguien que se enseñorea eres un bueno para nada, no sirves para nada, estás condenado, jamás vas a poder. Es un bullying, es un maltrato, eso es una idea de maltrato la que Pablo nos empieza a traer aquí en el verso 1 y después nos da el ejemplo del matrimonio. Vamos a leerlo, ¿les parece? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Claro. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si una cosa pasase, si su marido muriese, esta mujer finalmente puede ser libre para unirse a otro marido. Lo leo literalmente. Si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no sería adúltera. Bien, pues esa es la relación del hombre con la ley, ¿no? Una relación disfuncional, una relación no en igualdad de circunstancias, porque Pablo más adelante nos va a decir, la ley es espiritual, no es que sea pecado, pero hay un problema. Yo soy carnal, vendido y controlado por el pecado. O sea, hay una incompatibilidad increíble y por eso es que se produce este enseñoreamiento y lo que pudiésemos ejemplificar o decir o describir, si tú quieres, como un abuso. Abuso que nosotros hemos sentido, aquellos que queremos agradar a Dios en nuestras obras, aquellos que queremos agradar a Dios en la carne, sentimos esta incapacidad que podemos tener para llegar a la justicia de un Dios santo. Y es ahí donde viene la ley y nos acusa, se enseñorea, no nos consuela, no nos anima, repito, se porta como un hombre abusivo. Ahora,
no solo se enseñorea, sino que el espíritu de la ley es obligarnos. Y este verso 4, chicos, es el verso, digamos, el ancla teológica de este capítulo 7. A partir del verso 7 al verso final 25, se va a abrir un paréntesis donde Pablo va a tratar de explicar lo que este verso 4 arroja. Las implicaciones de este verso 4, amados hermanos, son enormes, enormes, pero leámoslo y simplemente tratemos de ver dónde encaja en este contexto que hemos estado nosotros escuchando y leyendo. Así que también ustedes, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y este es un paralelo al capítulo 6, verso 6. Te lo leo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo donde reside el pecado, donde se manifiesta el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué interesante, ya platicábamos en el capítulo 6 que nosotros en la cruz de Jesucristo nos identificamos también y cuando Jesús muere, al poner nuestra confianza en Él, hemos muerto al pecado. Eso es lo que dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues la misma fraseología, si me permiten el término, es la que usa aquí en el verso 4 para decirnos que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y eso es fuertísimo, porque existen los cristianos maduros, los maestros bíblicos, eruditos, ¿no? Que tienen, digo, un tamaño enorme, a los cuales jamás me compararía. Digo, yo no soy nada de eso. Pero hay quienes piensan o fragmentan la ley en el aspecto ceremonial, en el aspecto civil y en el aspecto moral, ¿no? El ceremonial, todos aquellos sacrificios con los que se adoraba a Dios en el tabernáculo y después en el templo, ¿lo recuerdan? El aspecto civil, cómo eran o tenían que llevarse todas estas a cabo, o cómo debería de instituirse la justicia, ¿no? Y bueno, pues habla de cosas tremendas en cuanto a leyes civiles, acerca de la lepra, acerca del adulterio, acerca del robo, acerca de muchísimas cosas. Ahora estoy eh, terminando de leer Deuteronomio y pienso en tres o cuatro cosas y son fuertísimas. De hecho, hubo una corriente en los Estados Unidos hace como quizás 30 años, 25 años, que dijo, ¿sabes qué? No hay ningún sentido de justicia en nuestro país. Necesitamos volver a la ley civil bíblica que que cobra ojo por ojo, diente por diente, que a los adúlteros e infieles se les apedrea, que a los ladrones se les corta la mano, ¿no? Y fue un movimiento fuerte entre los cristianos donde decían, vamos a mantener, mientras la ley ceremonial no aplica, porque es Jesucristo, esta propiciación que Dios entregó para el rescate de todos nosotros, debemos de rescatar la ley civil y muchas iglesias, y por supuesto, digo, qué bueno hacerlo, eh, tienen en sus paredes los 10 mandamientos colgados, ¿no? Ahora, siempre tenemos un problema con los 10 mandamientos. Decimos, bueno, sí, pero el tercero, ese del día de reposo, hay un enfoque diferente que nos da el libro de Hebreos en el capítulo 4, siendo nuestro reposo Cristo, porque el que viene a Cristo ha descansado o ha reposado de sus obras, ¿no? Y entonces están aquellos, repito, que cuando Pablo aquí dice que hemos muerto a la ley, unos piensan, hemos muerto a la ley ceremonial, pero no a la ley civil ni moral. Otros dicen, hemos muerto a la ley ceremonial y civil, pero no a la ley
moral, ¿no? Cuando vamos a los evangelios y Jesucristo empieza a contrastar la enseñanza de Moisés con la enseñanza eh, del reino de Dios, ustedes escucharon a Moisés, ¿no? En un contexto de misericordia, no te extralimites en el castigo, solamente cobra ojo por ojo, no cubres dos ojos por un ojo, ¿no? Es una ley de misericordia. Pero yo les digo, y no es como interpretarlo, es poner en la mesa una ley diferente. Santiago le llama la ley real, la ley de la libertad. El apóstol Pablo le llama la ley de Cristo. Yo les digo que amen a sus enemigos, que oren por los que les bendicen, los maldicen, los persiguen y los ultrajan. Rindan las armas, no luchen nunca más, no resistan al que es malo. Entonces, a todo esto, eh, Santiago, el hermano del Señor, nos dice que la ley es una entidad que no se puede fragmentar, porque nos dice, hey, el que infringe uno de los mandatos de la ley, infringe todos. Parece ser que el trato que la misma Biblia le da a la ley es esto, una sola entidad que no se puede fragmentar. Les digo, y a través de algunos años, de algunos siglos, hermanos muy piadosos, procedentes de la Reforma, nos han invitado a conservar la ley moral. Está increíble. ¿Qué problema tenemos con el no codiciarás, con el no adulterarás, con el no matarás? Pero se ha colado una rendijita, repito, con el coquetearle, el cerrarle los ojos a todas estas cosas que los supuestos, bueno, la Biblia el término que usa es judaizantes, que tratan de llevar otra vez a esa relación disfuncional entre el creyente y la ley, para que la ley se enseñoree y condene, porque no vales, porque no tienes, porque no eres, porque no eres del linaje, porque no estás circuncidado, porque no descansas en el, etcétera, etcétera. Y entonces Pablo le pone punto final a este tema y dice, verso 4, ustedes, hermanos míos, han muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo. A partir de aquí, repito, eh, nos va a explicar qué quiere decir y se abre a partir del verso 7 un gran paréntesis difícil de leer, que ha generado mucha controversia, eh, al cual necesitamos responsablemente cada uno con mucha esperanza, mucho gozo y mucho ánimo acercarnos y llegar a nuestras propias conclusiones. Pero bueno, el meollo del asunto, chicos, es este. O sea, yo estoy animándoles a que leamos bien nuestra Biblia. Aquí está el meollo del asunto. Lo que va a determinar el resto del sentido del capítulo es este. Otra cosa interesante es de que en el Nuevo Testamento el término ley aparece más de 100 veces y es difícil precisarlo, ¿no? Eh, pero por allí de 150, algunos dicen 160, otros 140, ¿no? En el libro de Romanos aparece la mitad de esas veces. Y en este capítulo aparece la mitad. En otras palabras, la cuarta parte de las veces que se menciona la ley en el Nuevo Testamento están en este capítulo. Entonces, ¿de qué se trató la película? De la carne y el espíritu. ¿En serio? Pues Pablo está hablando de los que conocen la ley y está poniendo las estacas y el fundamento de lo que él nos va a enseñar y nos dice que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿De qué se trató la película? Se trata de la ley. En mi humilde opinión, está hablando de la ley. Y entonces vamos a continuar leyendo. Esta ley, ¿qué es lo que hace nosotros? No solamente enseñorearse, sino producir algo que a Dios no le agrada. Porque, porque a Dios le agrada que creamos que le hay y que Él es un galardonador de los que le buscan. El gran mandamiento es amarle con todo el corazón, ¿no? Pero la ley no puede producir amor, ¿no? Entonces, todo lo que va a hacer es obligarte, pero el obligarte no es amarle a Dios. Y muchas personas, aún cristianas, se sienten obligadas a hacer, forzadas, porque todavía no les queda claro que hemos muerto a la ley para ser de otro,
para ser de otro, para que nuestro corazón lo moldee, lo llene, lo cuide, lo transforme. Esto que Pablo dice, el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. Ya no es una ley que me obliga, es un amor que me impulsa a querer amarle con todo el corazón. Así, verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley eh, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y parece ser que esta es la experiencia cristiana de todos nosotros. Mientras estábamos en la carne, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, bueno, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Correcto? Eso es lo que éramos nosotros antes de Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella, nosotros morimos en Cristo en la cruz del Calvario y morimos para aquella ley que nos condenaba, en que estábamos sujetos. De modo, está hablando cuando se conoce en la ley, predominantemente judíos, ¿verdad? De esa comunidad de creyentes en Cristo. De modo que sirvamos bajo el régimen, y esto me encanta, del espíritu y no bajo el régimen de la letra. Y siguiendo la línea de lo que él viene hablando, nos dice él que nosotros hemos sido hechos siervos en el capítulo 6, verso 22, de Dios. En el verso 13 del capítulo 16 nos dice que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ya no en un sentido jurídico, sino en un sentido moral. Que nos presentemos vivos para Dios, así como Cristo vive, como la muerte nos enseñorea más de Él, nosotros vivimos con Él y vivimos para la alabanza de la gloria de su gracia en los términos de Pablo aquí en Romanos, verso 22. Ahora que han sido libertados del pecado, son hechos siervos de Dios y tienen como fruto el parecerse más a Jesús, el ser diferentes, la santificación y como fin la vida eterna. Entonces está describiendo esta experiencia que aquí resume otra vez, ahora que estamos libres de la ley por haber muerto a ella, aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. Esta es la mención que tiene acerca del Espíritu. Y otra vez, si hay el 25% de todas las menciones que el Nuevo Testamento hace de la ley en este capítulo, y hay una breve y vaga mención preciosa y poderosa del Espíritu, parece ser que otra vez, el tema del capítulo es la ley. Ahora, el tema del Espíritu lo ha venido por allí anunciando Pablo desde que nos dice en el capítulo 1 que Cristo fue resucitado, fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección entre los muertos, ¿no? Desde allí viene anunciando este tema que en el capítulo 8 va a explotar y va a guiarnos a un clímax extraordinario. Pero ahora nos dice que hay dos regímenes, el del espíritu y el de la letra. La letra es servir a Dios porque tienes que hacerlo, porque si no lo haces serás condenado. Pero el régimen nuevo, el régimen del espíritu es porque quieres hacerlo, ¿no? Es como cuando le preguntaban a Jesucristo cuál es el gran mandamiento. Y Jesús dijo, bueno, el gran mandamiento de la ley es, oye Israel, amarás al Señor. Oye Israel, nuestro Dios, uno es, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, eso es una imposibilidad. Pero en el reino de Dios, no es un mandato, se convierte en una gran promesa, ¿no? Porque nosotros, dice Primera de Corintios 3:18, a cara descubierta contemplamos la gloria de Dios, somos transformados. Y el capítulo 8 nos dice que por el Espíritu seremos transformados a la imagen de su Hijo, este Hijo que vivió su humanidad para la gloria del Padre, para el beneplácito, el honor y el reconocimiento del Padre. Ese es el régimen del Espíritu, algo que Dios produce. Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el régimen viejo de la letra es donde cuando nos citaban a limpiar la iglesia, ¿no? ¿Y por qué no llegaron los hermanos? Esa pregunta es porque te sientes obligado, no es porque te sientes agradecido. Si llegaron los hermanos, si no llegaron los hermanos, si eres el único que te tocó abrir, cerrar, limpiar, servir,
es una bendición porque a Cristo el Señor servir. Y hay implicaciones increíbles acerca de servir al Señor por amor y a servirle por obligación. ¡Hey! Estamos muertos a la ley para servir a Dios, para glorificarle, para estar vivos para la justicia desde el régimen del Espíritu, de la transformación, del deseo del amor, ¿no? Todas vuestras cosas, 1 Corintios 16, sean hechas en amor, etcétera, etcétera. La ley, en tercer lugar, nos mata. No solamente nos obliga, sino nos mata. Versos 7 al 11, y con eso terminamos para irnos a conversar. Bien sencillo. Implicaciones acerca de lo que estamos leyendo. Y bueno, vamos a leer esta parte. Y antes de leer esta parte, yo quiero preguntarles a quién se refiere Pablo con el yo. A partir de aquí, pero más a partir del verso 14, es que vienen estas discusiones que hoy no vamos a traer, sino con la ayuda de Dios la semana próxima, pero sí un poco acerca de, otra vez, el estilo literario que él usa para presentar este gran paréntesis, estas implicaciones, estas argumentaciones derivadas del verso 4, que es el ancla de este capítulo. Hemos muerto a la ley en esta entidad completa para ser de otro del que murió y resucitó por nosotros. Eso es fuertísimo, es difícil de digerir, yo lo sé, pero es una bendición. Es una bendición para poder servir al Señor, para que la ley, ahora sí, ya no trate de ser nuestro fiscal, sino sea lo que significa enseñanza, que sea este texto que nos inspira y nos lleva a honrar a Cristo, pero no por la amenaza, no por fuerza, no por necesidad, sino por amor. Verso 7. ¿Quién es el yo al cual Pablo se está refiriendo acá? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ¿no? Aquí ya nos va a hablar de a qué está refiriéndose con este quebranto entre el creyente y la ley. Pero una cosa, yo, y aquí empieza a hablar en primera persona, esta que incomoda, esa que es difícil de entender, y esta primera persona que ha generado controversias. Pero yo, eh, ¿qué diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Escuche esto. Pero el pecado tomando ocasión por el mandato cual, no codiciarás, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Ok? ¿De quién está hablando? Algunas personas piensan que él está hablando de su experiencia antes de ser cristiano. Pero ¿en qué sentido murió? Tendríamos que entender versos 7 y 8 de una manera subjetiva, porque él está hablando de muerte. Si tuviésemos que leerlo tal y como nos los presenta de una manera objetiva, pudiéramos pensar que está hablando en este estilo muy útil, representativo. Se le conoce como la primera persona del singular representativo, para que el resto de la comunidad se identifique con su experiencia. Este estilo es muy útil, sí, pero muy característico. Mira, bueno, no tienes que mirar, pero te lo sabes. Yo lo voy a leer para precisarlo. Pero ¿se acuerdan 1 Corintios 13, el famoso y precioso capítulo del amor? Está hablando también en esta primera persona del singular representativo, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No nos está hablando de una manera bibliográfica,
nos está hablando en representación de todos los hermosos discípulos de Cristo, hermanas y hermanos, que nos enfrentamos con esta gran verdad. Una mejor manera, quizás más clara, de leerlo sería cambiarlo por el uno. ¿Se acuerdan? Si uno hablase lenguas humanas y angélicas, pues no tendría amor. Vendría a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Permítame seguirlo leyendo así. Si uno tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tuviese amor, nada soy, y se repartiese todos mis bienes, etcétera, 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 etcétera. Yo voy a volverlo a leer tal y como está escrito. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Repito, es un singular representativo para que una comunidad de creyentes pueda identificarse. ¿En qué o en quién? Pues ya nos habló del representante y tenemos dos. Uno, cuando el pecado entró al mundo por un hombre quien nos representaba y nosotros en solidaridad morimos. Pero también el Señor escogió para nosotros un nuevo representante, Jesucristo el justo, quien cuando moría en la cruz lo hacía por todos nosotros, para que todo aquel que cree pues no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, parece ser que está hablando aquí de nuestro primer representante. Mira, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero uno no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, de todos los árboles del huerto tú vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que comieses, morirás. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Parece ser que la única persona que pudiese entrar en estos zapatos, que murió cuando el pecado revivió por el mandamiento, es Adán. Y en ese sentido es nuestro representante y nos está presentando esta argumentación basada en el verso 4, que hemos muerto, esta ley que nos condena, que nos obliga y que nos mata, porque hace, decía nuestro maestro en Cuernavaca, que como un agitador, cuando este agitador se introduce dentro de la bebida, hace que emerja, ¿no? Todo lo que está sentado en la bebida. Y esa es la ley, el agitador que hace visible el pecado. Pensemos en un muchachito que le gusta molestar a los animales y tiene un gatito y le gusta molestarlo y hacerlo repelar. Y de repente, su mamá le dice, no lo molestes. Y lo que hace él es volverlo a molestar y el gatito se volvió a quejar. Lo que era una deficiencia de carácter, lo que era esta maldad hacia ese animal, se convirtió en una transgresión porque desobedeció a su mamá. Eso es lo que pasó con Adán, ¿no? Cuando vino el mandamiento, no conocería Adán la codicia si no dijese no codiciarás. Pero ¿qué dice el Génesis 3? Que la mujer vio que era un fruto agradable, apetecible, ¿no? Agradable a los ojos, y comió y dio de él al marido, ¿no? El cual simplemente transgredió. Y dice aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, me ha resultado para muerte. Algo que me llamó la atención, a partir de aquí, al parecer, sigue hablando de la misma manera, en primera persona, del singular representativo, pero parece ser que comienza hablando de la experiencia del pueblo de Israel. Y tú me dices, bueno, ¿y por qué voy a cambiar, ¿no?
de personaje tan abruptamente. Bueno, también es un estilo en la Biblia. Yo te digo, en mis devocionales de la semana pasada, me encontré con el capítulo 26 de Deuteronomio. Está hablando de Abraham y de repente ese personaje se convierte en un Jacob y en un Jacob que entra a Egipto. Mira a lo que me refiero. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 26:5. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién era este arameo? Abraham. El cual descendió a Egipto. What? Y habitó allí con pocos hombres y allí creció. ¿En qué momento Abraham se convirtió en Jacob? Es un singular representativo de un pueblo. ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de decir? Por lo tanto, vemos en este texto, leemos, observamos, leo yo en este texto y me hago las preguntas, porque tengo la obligación como discípulo de Jesucristo de ver si estas cosas son así. Y me pregunto de quién está hablando con este yo. Porque de la ley está hablando todo el capítulo, pero él no murió. Nosotros nacimos en pecado, fuimos formados. El pecado pasó a todos los hombres, todos pecamos. Habíamos ya muerto cuando escuchamos el Evangelio o las primeras palabras de la ley, pero en el caso de Adán no. En el caso de Adán murió. Sigamos leyendo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. Efectivamente, imagínate lo absurdo de la ley. Y digo lo absurdo porque se toma atribuciones que no le corresponden. Levítico 18:5 eh, y Gálatas, capítulo, ya te digo, 3, verso 12, se nos dice, bueno, te leo desde Gálatas 3:12, eh, que la ley no es de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Somos salvos por fe y para fe. Pero la ley no es de fe, dice Pablo, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Te promete algo que no puede producir en ti, vida. Eso es lo que dice Pablo acá. Hallé que el mandamiento que era para vida, según esto, a mí me resultó para muerte, verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y a partir de aquí, repito, parece ser, así como cambió de Abraham a Jacob, parece ser que aquí el pueblo de Israel, representado desde Adán y todos nosotros, ¿verdad? Ahora es presentado, es descrito en estos versos que son tristes y son patéticos. Mira lo que dice, la ley mata. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando codiciaron tantas cosas en el desierto y en un día por las codornices murieron tantas personas, por el consejo de Balán, ¿se acuerdas? Que fornicaron con las mujeres moabitas, murieron miles, ¿no? Y todo eso tenía que ver con la desobediencia al mandato de Dios. ¿Y qué es lo que hacía la ley? Imagínate y piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Es como si tú o yo estuviésemos en un salón de clases. Y en ese salón de clases, de repente te empieza a dar comezón no sé, en la cabeza. A mí me da comezón en la cabeza. Yo tengo el cuero cabelludo reseco, entonces me empiezo a rascar y me dice la maestra, Héctor, sí, no te rasques. Yo, ni cuenta me había dado que me estaba rascando, pero bastó con que la maestra me dijera, no te rasques, y empiezo a sentir la cabeza. Y esto que era un impulso, ahora es una necesidad, ¿no? Déjame leerte con esta idea y pensando en el pueblo de Israel, nuevamente estos versos. Y yo, Israel, sin la ley, viví en un tiempo, ¿verdad? Piensa en Jacob, piensa en los primeros años en Egipto. Pero venido el mandamiento,
Ese pecado revivió. Ese deseo de rascarse, de rebelarse, de deshonrar a Dios como nuestro primer representante en Edén, emergió. No habían sido dadas, no habían sido traídas por Moisés las tablas de la ley cuando, dirigidos por Aarón, el vocero de Moisés, hicieron un becerro de oro para adorar a los dioses. El pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que me era para vida, a mí me resultó y al pueblo de Israel para muerte. Y fueron, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esta es la historia de Israel. El pecado, otra vez el verso 11, tomando ocasión por la ley, engañó a Israel y por él lo mató. Vamos a dejar hasta ahí la, 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 la lectura. Piensa en algunas de las cosas que hemos platicado ahora. Vamos a compartir durante la semana preguntas de observación, de reflexión, pero también adelántate un poco y sigue haciéndote esa pregunta. ¿Dónde, cómo y cuándo es que Pablo usa este yo del singular representativo? ¿Les parece? Ahora vamos a nuestras conversaciones. Regresamos a tomar juntos la cena del Señor para después compartir chisme celestial de todo lo que, de todas las cosas con las que nos edificamos unos a otros. Vamos.